Bendiciones, aquí estamos nuevamente. Tuvimos un fin de semana donde no grabamos el mensaje y este domingo nuevamente estamos llegando a aquellos que no están en posibilidad de congregarse de manera presencial, compartiéndoles también la palabra de Dios como casi todos los fines de semana lo hacemos. La idea es ver allí en la palabra de Dios una enseñanza muy puntual acerca del tiempo, acerca del aprovechamiento del tiempo, de la administración del tiempo. Y ese es un asunto delicado. Delicado digo porque todos alguna vez hemos dicho cómo pasa el tiempo, qué rápido que pasa el tiempo, no tengo tiempo. Todos somos de alguna manera víctimas, si se quiere, entre comillitas, ¿no?, de esta situación, de los tiempos vertiginosos y acelerados que estamos viviendo. Primeramente quiero leer en Efesios capítulo 5 y es interesante ver un poquito el contexto en que está insertada esta enseñanza divina a través del apostolado, del ministerio de Pablo, de San Pablo. Dice Efesios 5, voy a leer a partir del verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Así que en ese contexto sigue diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Es decir, en este contexto de una nueva vida, donde está hablando de ser lleno del Espíritu Santo, donde está diciendo tenemos que ser sabios y no necios, en ese contexto habla del aprovechamiento del tiempo, de la correcta administración del tiempo. Y quizá lo hemos hecho en alguna oportunidad, o quizá sea la reacción hoy al meditar en esto. Quizá tengamos que pedirle perdón a Dios, quizá no estamos administrando bien, quizá estamos derrochando tiempo, quizá estamos invirtiendo mal nuestro tiempo en cosas que verdaderamente no son esenciales. Y después tal vez nos falta tiempo para otras cosas, ¿no? Es raro que mucha gente tiene la experiencia de que no tiene tiempo precisamente para las cosas de Dios, ¿no?, para las cosas espirituales, ¿no?, que no tiene tiempo para ir a la iglesia, para congregarse, o no tiene tiempo para leer la Biblia, para orar, para servir. Uno le habla de un ministerio, de un servicio, y no tienen tiempo. Es llamativo eso. Y entonces, si lo vemos a la luz de este pasaje, lo entendemos. ¿Por dónde pasa? ¿Tienen tiempo para trabajar? Sí. ¿Tienen tiempo para comer? Sí. ¿Para dormir? Sí. No tienen tiempo para Dios, básicamente. Entonces, si pasa eso, nos está revelando de qué origen es el problema, ¿verdad? Es un problema espiritual, claramente. Pero también puede ser un problema de administración, de gestión del tiempo. ¿Dónde lo estamos invirtiendo? ¿En qué estamos utilizando? Todos tenemos 1 hora con 60 minutos, ¿no? 1 hora que equivale a 60 minutos. Todos tenemos un día de 24 horas, todos. Así que, ¿cómo a uno le alcanza o uno tiene tiempo y otro no tiene? De acuerdo a cómo uno invierte, utiliza y administra su tiempo. Claramente pasa por ahí la cuestión. Esto lo dice el apóstol Pablo en este caso a la iglesia que estaba en Éfeso, y me resultó interesante esta información, que Éfeso en la época del apóstol Pablo era
conocida como la Feria de las Vanidades o la Feria de la Vanidad de toda Asia, a causa de la idolatría que había ahí, de las supersticiones, de práctica de magia y mucha diversión y distracción mundana. Y el apóstol Pablo sabía que eso era un condimento que hacía difícil la vida de los cristianos y que estaban en un contexto donde fácilmente se podían distraer, se podían salir de lo esencial, de lo principal, ¿sí? Y por eso esta advertencia: sean sabios, no sean necios, miren cómo andan, miren la conducta, miren en qué invierten su tiempo aprovechándolo, llenos del Espíritu Santo y no insensatos, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y si nos vamos a Colosenses, hay una expresión parecida del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, usa en este caso. Andad sabiamente para con los de afuera, claramente se refiere con aquellos que no compartían la fe, con aquellos que no pertenecían a la iglesia, a la comunidad de fe, que es la sociedad en general, los del mundo, como decimos habitualmente. Andad sabiamente para con ellos, dice, redimiendo el tiempo. La palabra redimir tiene que ver con comprar. Es interesante que tenga que ver con comprar, porque nosotros sabemos que no se puede comprar tiempo, ¿verdad? Si un enfermo terminal, ¿no es cierto?, le dijera al médico: bueno, le agradezco, doctor, por su trabajo, gracias por el diagnóstico, yo quiero comprar más tiempo, yo quiero vivir más tiempo. Eso no es posible, ¿verdad? Aquí en este contexto claramente tiene que ver con rescatar el tiempo. El tiempo que ya perdimos ya está perdido, ¿no? Es irrecuperable. Ahora, lo podemos redimir, lo podemos rescatar, lo podemos comprar haciendo una correcta administración de acá en adelante, salvando el tiempo que nos queda, ahorrando tiempo, usándolo con sabiduría de acá en adelante. Porque lo que ya pasó, el tiempo que perdimos, ya perdimos, es irrecuperable. En ese sentido está hablando aquí la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ya en el Antiguo Testamento se nos dice esto, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos dice: acuérdate de tu Creador. En Hebreos, en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, antes que vengan los días malos, antes que venga aquel tiempo donde no vas a tener contentamiento, donde ya la vida no va a traerte grandes satisfacciones, ¿no? Y eso es importante. Esa es una decisión muy importante. Hay cosas que hay que hacer antes de que sea demasiado tarde, y una de ellas es esta: abrir nuestro corazón para recibir a Cristo Jesús, entregarle a Dios nuestra vida, tomar la decisión de servir a Dios. Esa es una decisión que hay que tomar cuanto antes, no hay que dejarla para último momento. Leí esta anécdota, ¿no? Y pienso que es en cierta forma un poco jocosa, en verdad no sé si ocurrió efectivamente, pero dice así: dice que un día un agente de seguros recibió una llamada telefónica de una mujer muy angustiada. Y la mujer dice: quiero asegurar mi casa. Y preguntó ella: ¿puedo hacerlo por teléfono? Bueno, el agente le respondió: lo siento, señora, pero primero tengo que ver la casa antes de emitir la póliza de seguro. Tengo que hacer un avalúo, tengo que hacer un cálculo de lo que vale la propiedad, ¿verdad? La señora con mucho afán le dijo: ¿y cuándo podría venir a verla? Quisiera que venga cuanto antes, porque la casa se está quemando, ¿no? Bueno, desgraciadamente nadie le va a asegurar una casa que ya se está quemando, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que esperó demasiado, que no lo hizo a tiempo, que lo está queriendo hacer fuera de tiempo. Y así muchas
veces queremos tomar decisiones o queremos elegir determinados caminos cuando las mejores oportunidades han pasado. Así que esto de aprovechar bien el tiempo, esto de redimir el tiempo, tiene que ver con aprovechar el kairos de Dios, el tiempo de Dios, no tanto el cronos, el tiempo cronológico, sino las oportunidades que vienen de Dios. Y este es un año de nuevas oportunidades, venimos diciendo todo el tiempo. El apóstol Santiago también habla de esto, porque dice que si Dios quiere viviremos, no tenemos certeza de que vamos a vivir el día de mañana, así que hoy hay decisiones que hay que tomar. Si tenemos que reconocer que somos pecadores y acercarnos a Dios para pedir perdón y recibir a Cristo, es hoy, no tenemos que dejar para mañana, porque no sabemos si va a existir el día de mañana o si nosotros vamos a existir el día de mañana. La vida es fugaz. La vida es pasajera, es como agua entre los dedos o la arena entre los dedos. No podemos retener el tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso, un buen aprovechamiento sabio de ese talento, de ese recurso que Dios nos ha dado, que se llama tiempo. Y quiero concluir con esta expresión allí de Efesios que dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Porque los días son malos. Ya en los tiempos de Pablo, ¿y qué vamos a decir hoy? A casi 2000 años de este texto, de esta palabra, ¿qué vamos a decir hoy? Que los días no son malos. Y Pablo estaba en un contexto de aumento del pecado, aumento de la maldad, de la inmoralidad, de la corrupción, sufriendo la persecución. Él veía que las cosas eran difíciles verdaderamente para el creyente que quería ser fiel a Dios. El creyente que abrazaba la fe y se comprometía de todo corazón con Dios. Tenía muchas dificultades para poder cumplir con el plan de Dios. Y entonces dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Jesús, hablando de los tiempos finales, dice en San Mateo 24, podemos leer rápidamente esta porción allí. En Mateo 24, Jesús decía esto, en los versículos 11 al 13, Jesús dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, señales antes del fin, la falsedad, el engaño, la estafa al orden del día, ¿no? Entonces dice Jesús, además de esto, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces agrega esto en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si Jesús habla de falsedad, de maldad, de enfriamiento del amor, que muchas veces decimos, bueno, todo lo que la Biblia dice efectivamente se está cumpliendo al pie de la letra. Así que vuelvo a decir, si Pablo ya encontraba que los días eran malos en su época, también son malos hoy en día. ¿Y qué hace? ¿Qué determina que los tiempos sean malos? Bueno, los hombres malos, el ser humano, la humanidad. Obviamente estamos hablando en términos genéricos, mayoritarios, ¿verdad? Pero el ser humano está cada vez más inclinado hacia el mal y eso hace que los días sean malos. Por lo tanto, no te distraigas, no te dejes arrastrar, no permitas que se derroche y se mal utilice este recurso tan valioso que Dios te ha confiado, que es el tiempo. Lo puedes aprovechar bien para cosas que valen la pena y sobre todo para hacer tesoros en el cielo, donde no entra ni un ladrón y donde tampoco esos tesoros van a oxidarse jamás. Te animo con estas palabras. Que Dios te bendiga y que te acompañe siempre. Amén.